Bueno, nosotros decidimos como video presentar a Nietzsche, específicamente sus conceptos, de qué trata él, y también le analizamos un poco a ver si este sigue vigente en la actualidad haciendo entrevistas a estudiantes. Pero primero quiero explicarles quién fue Nietzsche. Como pequeño resumen de él en general, fue un filósofo alemán que revolucionó mucho la forma de pensar en las tradiciones, la cultura, la religión y en sí el sentido de la vida. Empezó como un filólogo clásico, pero su pensamiento filosófico rompió muchos esquemas en ese tiempo, pues fue radical, provocador y muy crítico con la cultura de la época. Entre eso, Nietzsche escribió varias frases célebres. Una de estas es Dios ha muerto, pero ¿qué significa realmente este concepto? No significa que una persona literalmente haya muerto, sino en sí la fe ya ha dejado de existir tanto y ha dejado de tener ese poder real en las personas. Pues en la modernidad la ciencia, la razón y el proceso han reemplazado mucho a la religión como fuente de la verdad. Pero no es algo alegre o sencillo, es un evento traumático para la cultura occidental porque por siglos esta se basó completamente en las tradiciones, en Dios, en la moral, el propósito y el sentido de la vida. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Esa es específicamente la frase de Nietzsche. Esto quiere decir que la humanidad ha vaciado a Dios de sentido y ha dejado de creer verdaderamente, pero no sabía qué poner en su lugar, entonces sigue pensando en Dios, pero en sí la ciencia y la razón se han vuelto mucho más importantes. Bueno, y en general, ¿por qué esta frase es tan importante? Porque nos deja libres, nos deja no nos deja atados a las normas religiosas, pero también nos deja un poco perdidos porque no sabemos realmente qué valores a seguir. Pero Nietzsche realmente ve esto como una oportunidad porque ahora nos toca a nosotros mismos crear nuestros propios valores desde la libertad y la autenticidad y no seguir valores ya impuestos por la sociedad. Bueno, y en general, otro concepto que ve es el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo es la consecuencia de la muerte de Dios, es la pérdida de sentido. Cuando todo parece vacío, ya nada importa, ya nadie tiene un valor objetivo y no hay verdad absoluta ni propósito universal. Ese es el problema en general de Nietzsche, que si no sabemos tratarlo, esta nueva oportunidad de la pérdida de Dios como una oportunidad de ser auténticos y creer y pensar en nuestros propios valores, también se puede tener una pérdida de la razón y una pérdida en general de un objetivo. Pero se divide en dos conceptos, el nihilismo pasivo y el nihilismo activo. Cuando una persona se rinde y ya deja de creer en estas tradiciones impuestas por la sociedad, puede caer en la depresión o en la apatía o en el cinismo, porque piensa que nada es importante. Pero el nihilismo activo se refiere cuando una persona acepta que ya no hay valores absolutos y empieza a esa persona a creer en sus propios valores y a pensar por sí mismo con autenticidad. Y de aquí nace también un concepto del superhombre, que también lo van a mencionar más tarde, que es que el individuo inventa su vida sin depender de las normas impuestas. Pero también, ¿por qué es importante tanto el nihilismo y por qué puede ser un poco peligroso? Como mencioné, puede vaciar la vida de sentido y llevar a un colapso moral, pero también es una posibilidad revolucionaria y una especie de renacimiento si se enfrenta a este con coraje y con autenticidad. Nietzsche propone dos conceptos. El primero es el del superhombre, que no es que es una persona que tiene superpoderes, sino es más un concepto filosófico. Nietzsche vivía en esta época de la muerte de Dios, que va más allá de lo religioso y significa que los valores antiguos que regían una sociedad y que le daban un orden dejaban de funcionar, y al estos dejar de funcionar generaban una sensación de vacío. Esta sensación de vacío de aquí surge la idea del superhombre. El superhombre es una persona que no es que evita la incomodidad, sino que la toma como parte de la vida y trasciende las limitaciones del ser humano. Nietzsche dice que este es un proceso de transformación de 3 etapas. El primero es el del camello,
el segundo es el del león y el tercero es el del niño. El del camello es como la carga de las tradiciones o de las ideas impuestas. La segunda, la del león, es el rebelarse frente a estas ideas, y la tercera es la del niño, que es la creación de nuevos valores a partir de la libertad y de la inocencia. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Nietzsche, con la idea del superhombre, nos propone a nosotros como jóvenes dejar de ir con las masas sin cuestionar nada y solo actuar en base a lo que creemos o lo que nos han enseñado que está bien. Propone que tengamos un criterio mucho más formado sobre las ideas y sobre lo que estamos haciendo con nuestra vida. La otra idea de Nietzsche es la del eterno retorno, que propone que nuestra vida va a repetirse una y otra vez. Esta idea pone un peso importante sobre nuestras decisiones y una responsabilidad fuerte sobre las acciones que tomamos. Nosotros con esta idea tenemos que cuestionarnos sobre si es que lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, quisiéramos que se repita muchas veces. El problema de nosotros y de nuestra sociedad es que vivimos atrapados en el pasado o ansiosos por el futuro. Y lo que dice Nietzsche es que lo único realmente significativo para construir una existencia profunda es vivir en el presente, porque en el presente es en el único momento en el que nosotros podemos construir cosas nuevas. ¿Cómo nos sirve a nosotros esta idea del eterno retorno como jóvenes? Es que nosotros al actuar nos cuestionemos sobre si es que lo que estamos haciendo quisiéramos que se repita muchas veces, y también es un buen momento para, si es que vemos que estamos yendo por un camino que en realidad no nos gustaría tanto que se repita para siempre, estamos a tiempo de cambiar el rumbo de este camino para que construyamos uno que realmente sí querramos que se repita muchas veces. Para lograr este proceso se necesita ser personas auténticas y no pensar en lo que quieren los demás de nosotros, sino lo que nosotros queremos crear para una realidad significativa solo para nosotros. Queríamos ver si los conceptos de Nietzsche se seguían aplicando en la vida real hasta ahora. Entonces formulamos 4 preguntas que tienen totalmente que ver con los temas de Nietzsche para presentarles a estudiantes de la San Francisco, hacerles como un tipo de entrevista. La primera pregunta es: ¿crees que las personas deben crear sus propios valores o seguir los valores tradicionales, religiosos, familiares, culturales? Esta pregunta está relacionada con el superhombre y la crítica de Nietzsche a la moral tradicional. Veamos qué nos dicen los estudiantes. Pienso que las personas deberían seguir sus valores mezclando a través de las experiencias que viven y han experimentado. Está bien que tengan como base los valores familiares y culturales que han ido aprendiendo a lo largo de su vida, pero que también está bien que ellos piensen mismo con todas las experiencias que han vivido y vayan siguiendo los valores que ellos consideren correctos. Gracias. La verdad yo no creía que es ni el uno ni el otro. O sea, yo creo que obviamente tienes que tener tu propio criterio y tener poder tomar tus propias decisiones dependiendo qué es lo que creas o no. Pero sí, también creo que las tradiciones, o sea, digamos lo que tus papás creen influye mucho en lo que tú piensas. Puede ser religioso, cultural, social. Pienso que del paso, o sea, como van creciendo las personas tienen que crear sus propios ideales, que saber, o sea, desde el principio obviamente lo que te imponen tus papás, o sea, lo que es bueno y lo que es malo, pero conforme vas avanzando y conforme vas obteniendo tus propias experiencias, las propias, o sea, que estés con tus amigos, que estés con tus compañeros, tu colegio, la universidad, eso te genera tus propios ideales, o sea, acerca una nueva idealización acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Gracias. ¿Qué opinas de la frase Dios ha muerto? ¿Crees que la religión todavía sigue guiando nuestras decisiones? Yo creo que sí, tal vez no tanto tan arraigado como en sí a la religión, pero sí influye mucho el que pensemos sobre Dios, o por ejemplo si hacemos algo malo, el cargo de conciencia de que Dios nos va a castigar en un momento. Entonces yo pienso que sí influye mucho en las decisiones que vamos tomando cada día. Bueno, desde mi punto de perspectiva, creo que consideran que Dios
prácticamente vive entre nosotros, sino que depende de las personas que traten de aficionarse a eso o a no. ¿Por qué? Porque se crean muchas religiones aparte del cristianismo o del catolicismo. Entonces creo que considerando todos esos aspectos, casi la gente se vuelve como que comunista y tratan de estar a la moda, por así decirlo, acostumbrándose a lo que actualmente está, olvidando todos sus valores. Entonces creo que para algunas personas sí, pero para mi caso y para muchos también creo que Dios sigue presente. Para mí la frase Dios ha muerto es falsa. Yo soy una persona muy creyente y con una fe muy arraigada. Sí, genuinamente las religiones, no solamente la católica, que es en la que yo practico, sino todas las religiones marcan decisiones sobre nuestra vida, sobre todo porque es en base a ellas que mucho de lo que nosotros conocemos como ética está forjado en todas las enseñanzas que ha dado la Iglesia. ¿Crees que la vida tiene un propósito fijo o que cada uno debe darle su propio sentido a la vida? Esta pregunta se la haremos a los estudiantes de la USFQ, teniendo en cuenta también el concepto del existencialismo y la del superhombre dicha por Nietzsche. Acompáñenos. Yo creo que el propósito cada persona tiene, por ejemplo, que en base de sus experiencias o en base de todo lo que haya pasado va construyendo un propósito, cada objetivo que él idealiza y algún día lo va a cumplir, y creo que no es general para todos y que cada uno busca su propósito en la vida para cumplir y que cuando llegue sea de satisfacción para cada persona. Yo creo que en la vida no tiene un propósito fijo, nadie, cada uno debe ir a lo largo de su vida, de su camino, darle un propósito con las experiencias que tenga, cuáles son sus metas, de cómo en la vida, de reflexionar de cómo ha ido recorriendo sus tramos de vida, tanto la infancia, la niñez, la adolescencia. Entonces yo creo que la vida no tiene un plan, fijo al comienzo para todos, sino que cada uno de nosotros debemos ir dándole ese sentido a la vida para llegar a una meta. Creo que cada uno debe darle su propio sentido. Depende, de cada situación de la vida. Cada uno tiene que encontrar su punto. Puede ser a la vez fijo o cambiante. Depende de cada persona, creo. Si supieras que vas a vivir esta vida una y otra vez eternamente, ¿cambiarías algo de lo que haces? Yo creo que sí, porque a veces he cometido errores pequeños que pueden llegar a consecuencias grandes. Me gustaría rectificar esos errores. No, si viviera otra vez esta vida no cambiaría nada, porque la verdad me siento agradecido por todo lo que he alcanzado, he logrado, y por mi familia igual, que está todo bien. Entonces siento que no me haría falta cambiar algo.